La pareja en la foto que estás viendo es Rod Kovlin y Sheila Danishevsky, una pareja que alguna vez fue considerada ideal por muchos en la ciudad de Nueva York. Pero detrás de la fachada aparentemente perfecta de su matrimonio, se escondía una tragedia que nadie podría haber previsto. A finales de 2009, Rod, el ambicioso esposo y atleta, se convirtió en el centro de un caso de asesinato sensacional, cuando su exesposa, Sheila, fue encontrada muerta en la bañera apenas unas horas antes de que ella lo eliminara oficialmente de su testamento multimillonario. La investigación se extendió por casi una década, con planes retorcidos, impactantes testimonios de su exnovia Patricia Swensen, e incluso un complot para engañar a su propia hija biológica. Todo lo cual desenmascaró finalmente la verdadera naturaleza de un hombre que alguna vez fue visto como esposo, padre y asesino a sangre fría. Si quieres conocer cada detalle de este escalofriante caso, quédate con nosotros hasta el final del video. En un día de verano de 2014, el Departamento de Policía de Nueva York recibió una llamada inesperada de una mujer que pedía hablar con el detective a cargo del caso de Sheila Danishevsky. La persona que llamaba era Patricia Swensen y solicitó con urgencia una reunión con los investigadores. Sorprendidos, ellos esperaban que la llamada finalmente pudiera arrojar luz sobre una investigación que había estado estancada durante 5 años. Un caso que involucraba la trágica muerte de Sheila Danishevsky, que había conmocionado a Manhattan en la víspera de Año Nuevo de 2010. Sheila Danishevsky creció en el West Side, dentro de una comunidad judía ortodoxa. Las profundas raíces de su familia en este barrio unido marcaron su crianza. Su camino desde una infancia feliz hasta una adultez exitosa estuvo definido por el amor al aprendizaje y logros académicos sobresalientes. Esa pasión por el conocimiento la llevó eventualmente a obtener un título prestigioso en gestión de activos, lo que le abrió las puertas a una carrera floreciente en la banca suiza. Su ascenso meteórico en el mundo financiero la llevó a administrar carteras multimillonarias para sus clientes. Para 1998, a pesar de tener una carrera próspera en una de las ciudades más ricas del mundo, Sheila sentía que algo faltaba en su vida. Tenía estabilidad financiera y una familia amorosa, pero aún no había cumplido su sueño de formar su propia familia y convertirse en madre. En febrero de 1998, decidida a cambiar su destino, Sheila asistió a un evento para solteros judíos, una actividad diseñada para ayudar a las personas a encontrar a su media naranja. Allí conoció a Rod Kovlin, un profesional de 26 años que también trabajaba en el sector bancario. La joven pareja tenía mucho en común. Ambos ansiaban el éxito y la estabilidad en la vida. De inmediato formaron una conexión profunda. La relación floreció rápidamente, ya que se complementaban a la perfección, a pesar de la diferencia significativa de edad. Sheila y Rod se volvieron inseparables, pasaban cada momento juntos. Su amor era tan intenso que poco después de conocerse decidieron casarse, a pesar de que algunos conocidos pensaban que era una decisión apresurada. Pero para Rod y Sheila, todo parecía correcto. La feliz pareja pronto dio la bienvenida a 2 hermosos hijos, un niño y una niña, completando así su pequeña familia. En la víspera de Año Nuevo de 2009, la vida aparentemente perfecta de la familia Kovlin se hizo añicos con un accidente trágico que llevó a la muerte de Sheila. Al principio, la policía creyó que se trataba simplemente de un accidente inusual. En las primeras etapas de la investigación, estaban seguros de ello. En las primeras horas del 31 de diciembre, en una comisaría de Manhattan, 2 agentes se preparaban para terminar su turno nocturno y conversar sobre sus planes festivos tomando café. Pero la calma fue interrumpida abruptamente a las 7:30 am por una llamada de emergencia. Rod Kovlin, en estado de pánico desde el Upper West Side, informó de hechos extraños en la casa de su exesposa, Sheila Danishevsky. La había encontrado en la bañera, inmóvil, en un charco de sangre. Los servicios de emergencia esperaban que Rod pudiera ayudar a tiempo para salvar a la víctima. Siguiendo las instrucciones del operador telefónico, Rod la sacó de la bañera e intentó reanimarla,
pero rápidamente se dio cuenta de que era demasiado tarde. El cuerpo de Shelley estaba frío y sin vida. Presa del pánico, Rod la cubrió con una manta del dormitorio y esperó a que llegara la policía. Y así, en el último día de 2009, Manhattan fue testigo de una tragedia desgarradora en la vida de Rod Coughlin. La policía llegó rápidamente a la escena. Al llegar, evaluaron la situación y acordonaron una calle central de Manhattan. Llegaron a un apartamento de lujo a solo unos pasos del parque de la ciudad. El Upper West Side es conocido por su seguridad, por lo que los agentes inicialmente asumieron que la muerte de Shelley Daniszewski había sido un suicidio. Al entrar al apartamento, encontraron juguetes de niños esparcidos, algo común durante la temporada navideña. Luego se dirigieron al baño, donde yacía el cuerpo de la mujer, envuelto en una manta por su esposo. El agua de la bañera estaba teñida de sangre, y el suelo mojado sugería que Rod acababa de sacar el cuerpo de allí. Una herida en la parte posterior de la cabeza de Shelley seguía sangrando. Mientras examinaban el baño, los agentes notaron que la puerta del gabinete estaba abierta con la bisagra rota, lo que sugería que la mujer podría haberse resbalado y tratado de agarrar la puerta, haciendo que se rompiera. Los peritos llegaron poco después y realizaron un examen minucioso para descartar otras posibles causas de la tragedia. Tras una inspección cuidadosa, determinaron que no había señales de entrada forzada ni evidencias de una pelea. Los investigadores creían cada vez más que la muerte de Shelley fue un accidente. El detective a cargo del caso decidió hablar con los familiares. Durante los interrogatorios, descubrieron que la hija de 9 años de Shelley y Rod fue la primera en encontrar el cuerpo de su madre. Traumada y atormentada por lo que había visto, la niña trató de relatar todo a la policía. Resultó que la noche anterior, la niña y su hermano menor habían dormido en la cama de su madre, algo que solían hacer. Al despertarse en medio de la noche y no ver a su madre, la niña fue a buscarla y se topó accidentalmente con la escena horrorosa en el baño. Aterrada, la niña corrió a llamar a su padre para pedir ayuda. En ese momento, Rod y Shelley se habían separado recientemente, y él se había mudado a otro apartamento en el mismo edificio. En el mismo piso, solo hacía falta cruzar el pasillo para llegar al apartamento de Rod. La niña llamó a su padre, quien estaba cerca, y él llegó de inmediato. Al entrar al baño, sacó el cuerpo de Shelley del agua y llamó a los servicios de emergencia. El relato de la niña coincidía exactamente con lo que Rod había descrito, lo que reforzaba aún más la teoría de una muerte accidental. La policía notificó a los familiares de Shelley sobre la tragedia, dejando a todos completamente en shock. La autopsia y el examen forense estaban programados para el día siguiente al hallazgo del cuerpo. Sin embargo, sorprendentemente, nunca se realizaron. Cuando el médico forense llamó a los investigadores para comenzar la autopsia, se sorprendió al descubrir que, aunque el procedimiento era necesario, no se llevaría a cabo. Esto lo desconcertó y lo dejó preguntándose qué estaba pasando. Resultó que un rabino judío de la sinagoga a la que Shelley asistía regularmente había intervenido. Contactó a una organización responsable de los entierros dentro de la comunidad judía ortodoxa, y dicha organización solicitó permiso a la policía para acceder a la escena con el fin de realizar los ritos religiosos de acuerdo con la fe de la familia. Con el permiso concedido, un grupo de personas junto al rabino llegó al lugar. Limpiaron la bañera de sangre y prepararon el cuerpo de Shelley para el entierro. Todas las evidencias y rastros fueron destruidos antes de que pudieran ser entregados al departamento forense de la policía. La organización actuó con mucha rapidez porque, en la tradición judía ortodoxa, las autopsias se consideran un tabú, un acto de profanación hacia el cuerpo del difunto. En este caso, el rabino de la sinagoga presionó a la familia de Shelley, sus familiares, sumidos en el duelo, y con su esposo, quien estaba agradecido por la ayuda del rabino, y no cuestionó la naturaleza del incidente. No se opusieron. La familia accedió a no realizar la autopsia y permitió que la organización funeraria se encargara del proceso.
En tan solo 24 horas, Sheil fue enterrada. Cientos de personas asistieron al funeral para darle el último adiós y ofrecer sus condolencias a la familia. Sin embargo, más adelante, al enterarse por parte de la policía de que las posibles pistas habían sido eliminadas durante la limpieza del baño, los padres de Sheil empezaron a dudar de la conclusión oficial sobre la muerte de su hija. Una caída en la bañera ciertamente podría ser peligrosa, pero la probabilidad de morir por un accidente así se volvió cada vez más difícil de aceptar para ellos. Aunque no había evidencia sólida que sustentara esas dudas, el pensamiento de que la muerte de su hija no fue accidental continuaba atormentándolos. Debido a que las pruebas habían sido destruidas, el Departamento de Policía de Nueva York perdió la oportunidad de investigar más a fondo, lo que obligó a la familia a contratar a un detective privado para esclarecer las circunstancias y determinar si la muerte de Sheil fue realmente el resultado de un trágico accidente. El investigador privado contratado por la familia de la víctima comenzó a seguir pistas en este extraño caso. Primero, visitó la casa de la familia para hablar con los parientes. A través de sus relatos, se enteró de que la relación entre Rod y Sheil estaba lejos de ser perfecta. Su matrimonio había atravesado dificultades serias. La pareja había celebrado su 10º aniversario de bodas en 2008, pero no mucho después, la felicidad conyugal comenzó a resquebrajarse. Rod tenía problemas con su carrera, cambiaba de trabajo con frecuencia. Se descubrió que tenía una adicción al juego, en la que invertía grandes sumas de dinero. Los cambios en el comportamiento de Rod preocupaban a Sheil. Ella estaba insatisfecha con cómo él descuidaba a la familia y pasaba demasiado tiempo jugando en la computadora. Rod había utilizado sus ahorros para participar en torneos de juegos de apuestas, algo de lo que Sheil se había quejado con amigas cercanas. Le molestaba que su esposo gastara tanto dinero en viajes constantes. Además, descubrió que le había sido infiel durante esos viajes. Es importante señalar que Sheil no fue pasiva ni ingenua ante el comportamiento de su esposo. Tras descubrir sus infidelidades mediante el correo electrónico de él, decidió poner fin al matrimonio y solicitó un divorcio religioso. Exteriormente, la pareja aún parecía casada, pero Rod se había mudado a otro apartamento dentro del mismo edificio. Un divorcio formal tomaría tiempo en concretarse. Aunque separados y con una relación tensa, Sheil y Rod intentaban mantener una fachada de armonía, principalmente por el bien de los niños. Tina, sin embargo, los conflictos y desacuerdos surgían con frecuencia debido al comportamiento de Rod. Recientemente, Sheil se había desahogado con amigas cercanas sobre su frustración con su esposo, describiéndolo como una persona irritable y agresiva. Sentía que la estaban vigilando. Él entraba a su apartamento cuando ella no estaba y revisaba sus correos electrónicos. También sospechaba que Rod había instalado una cámara en el pasillo del edificio para rastrear cuándo regresaba ella. Estos problemas en su vida matrimonial deberían haber sido motivo suficiente para ampliar la investigación sobre la muerte de Sheil. Reuniendo todos los detalles, el investigador privado formuló la hipótesis de que Rod podría estar relacionado con la muerte de su esposa. Necesitaba investigar más a fondo para descubrir toda la verdad. El primer objetivo del detective era determinar si realmente se había cometido un crimen en la escena donde se encontró el cuerpo. Planeaba inspeccionar el apartamento de Sheil, pero se topó con un obstáculo. La puerta había sido sellada. Sin perder tiempo, solicitó una orden judicial para acceder al lugar. Armado con la orden y acompañado por agentes del Departamento de Policía de Nueva York, se presentó. Intentó abrir la puerta con la llave que le habían proporcionado previamente, pero la cerradura estaba trabada y no cedía de inmediato. Después de unos minutos, Rod Coughlin apareció desde su propio apartamento. Al final del pasillo, dijo que había escuchado un ruido y vino a ver qué estaba pasando. Cuando la policía y el detective lo interrogaron, Rod tomó la llave y abrió la puerta con facilidad. Esto despertó sospechas en la mente del detective. ¿Realmente Rod había escuchado un ruido por casualidad en el pasillo o estaba monitoreando deliberadamente la situación?
Una vez dentro del apartamento, el detective se concentró intensamente en buscar pruebas que respaldaran la teoría de un asesinato. Según los familiares de Shell, ella seguía en casa el 31 de diciembre, pero su teléfono había desaparecido. El detective revisó cada habitación a fondo y solo encontró el cargador del teléfono. El aparato en sí no estaba por ningún lado. También tuvo que inspeccionar el baño, donde Sheila había muerto, prestando especial atención a la bisagra que los investigadores previamente creían que ella había arrancado durante la caída. Cuanto más examinaba este detalle, más dudaba el detective de que Sheila pudiera haber arrancado una pieza metálica tan firmemente sujeta por sí sola. Eso requeriría una fuerza tremenda, y aun considerando su peso corporal, la probabilidad de que eso ocurriera era altamente cuestionable. Tras una larga discusión con las fuerzas del orden, el detective intentó convencerlos de que esto no había sido un accidente, sino un asesinato. Sin embargo, los investigadores no estaban convencidos, alegando que no había pruebas suficientes. Por lo tanto, se tomó una decisión: realizar una autopsia para determinar con claridad la causa de la muerte. Prepararse para exhumar el cuerpo de Shell provocó una seria reflexión y debate dentro de su familia. Habían pasado más de 2 semanas desde el entierro, y era una decisión difícil para los seres queridos de Shelley. En el judaísmo, tales intervenciones se ven muy negativamente, y los líderes religiosos suelen oponerse firmemente. La familia necesitaba más tiempo para considerar la situación. A pesar de las barreras religiosas, creían que descubrir la verdad sobre la muerte de su hija era importante, y accedieron a permitir la exhumación. Sin embargo, este paso no solo enfrentaba obstáculos éticos. Para llevar a cabo la exhumación, se requería una orden especial de la fiscalía, lo cual no era fácil de obtener. Incluso con el consentimiento de la familia, se necesitaron casi 3 meses para completar los procedimientos legales necesarios. Entonces, se realizó la exhumación y la autopsia, y los resultados fueron asombrosos. El examen reveló que Sheila no murió por una caída, sino por asfixia debido a estrangulamiento violento, lo que provocó la rotura de huesos en su cuello. Como resultado, la conclusión oficial sobre su muerte cambió. Ya no podía considerarse un accidente, y ahora fue reconocida oficialmente como un asesinato. Los esfuerzos y las sospechas del detective demostraron estar bien fundamentados. El resultado de la autopsia de Shell jugó un papel crucial, obligando al Departamento de Policía de Nueva York a reanudar inmediatamente la investigación sobre su muerte. Los investigadores comenzaron a revisar cuidadosamente nuevos detalles, incluyendo registros de llamadas y estados de cuenta bancarios, toda información esencial en una investigación por asesinato. Además de los miembros de la familia, todos aquellos que alguna vez interactuaron con Rod y Sheila fueron interrogados, desde niñeras y empleadas del hogar hasta el abogado que manejaba su divorcio. El abogado contó a la policía cosas extrañas que había presenciado en el comportamiento de la pareja. En la primera audiencia de divorcio en mayo de 2009, Rod alegó que no podía proporcionar apoyo financiero porque estaba desempleado. El juez bromeó diciendo que Rod quizás tendría que renunciar a sus juegos favoritos, lo cual lo enfureció allí mismo en la sala, revelando su verdadera naturaleza ante todos. Rod no se detuvo ahí. Buscó vengarse de Shelley, acusándola de comportamiento inmoral, mal uso del dinero, e incluso llamó a su lugar de trabajo con afirmaciones falsas sobre drogas y abuso hacia su hijo. Estas falsas acusaciones causaron serios problemas para Sheila. Se abrió una investigación basada en esas alegaciones, pero no se encontró evidencia que respaldara las afirmaciones de Rod. Sin embargo, la parte más escandalosa de toda la historia fue que el hijo de Rod y Sheila reveló que su padre lo había entrenado para decir cosas que desacreditaran a su madre. Rod pagó caro por esas acciones maliciosas. En una nueva audiencia de divorcio el 7 de julio de 2009, el tribunal le prohibió estar a solas con los niños, una medida que se mantuvo incluso después de la muerte de Shell. A Rod no se le concedió la custodia,
y una trabajadora social colocó a los niños bajo el cuidado de sus abuelos maternos, algo que lo volvió loco. Probablemente creía que pronto recuperaría la custodia. La policía también entrevistó a una mujer que había cuidado a los hijos de Rod antes de ser despedida por él. Ella proporcionó a los detectives una información notable. El 30 de diciembre, Sheil se había sometido a un costoso tratamiento de queratina en el cabello valorado en varios cientos de dólares. Después del tratamiento, se le había aconsejado no exponer su cabello a la humedad ni al calor durante varios días, lo que significaba que no debía bañarse ni lavarse el cabello. Esto planteó una pregunta: ¿por qué arriesgaría Sheil a arruinar su cabello ignorando esas recomendaciones? Los investigadores especularon que Sheil no se había bañado el día en que murió. Sin embargo, esa conclusión no constituía una prueba directa y era insuficiente para acusar a alguien de asesinato con base únicamente en ello. Los detectives también revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía la pareja. El día del crimen, notaron un comportamiento extraño de Rod. A las 4:00 am, salió de su apartamento vestido como si fuera a salir y regresó después de un rato. El guardia nocturno en la entrada del edificio, quien había sido interrogado, dijo que le pareció extraño que Rod saliera tan temprano en la mañana, ya que nunca antes había salido de casa a esa hora. El guardia recordó que Rod le preguntó si necesitaba algo, y él le respondió que no. Sin embargo, apenas unos minutos después, Rod regresó con unas barras de chocolate y se las entregó. Los investigadores creyeron que las acciones de Rod fueron intencionales, un intento de crear una coartada. Rod se convirtió ahora en el principal sospechoso, y la tarea de los investigadores era demostrar su culpabilidad por todos los medios posibles. La gran pregunta era, ¿qué llevó a Rod a asesinar a su esposa? Durante la investigación, aunque ya habían tenido 2 audiencias de divorcio, Sheil y Rod seguían legalmente casados. Esto significaba que, si no existía un testamento o un acuerdo de divorcio aprobado, todos los bienes de Sheil pasarían automáticamente a Rod, sumando más de $50,000. Otro punto clave: el 31 de diciembre de 2009, Sheil tenía programada una reunión con su abogado para revisar su testamento, con la intención de eliminar a Rod de él. Sin duda, esto fue un golpe muy duro para Rod y proporcionaba un motivo claro para el crimen. Los $5,000 que Rod estaba a punto de perder eran un incentivo innegable. Desde que Rod se convirtió en sospechoso, todos los bienes de Sheil fueron colocados en una cuenta segura hasta que surgieran más pruebas sobre su implicación en el caso. Claramente, si Rod había estado vigilando a su esposa, podría haber sabido sobre la cita de Sheil con el abogado para eliminarlo del testamento. Los investigadores sospechaban que Rod había instalado programas espía para monitorear a su esposa. Las cámaras de vigilancia también mostraron que Sheil regresó a casa a las 8 p.m., la noche anterior, mientras hablaba por teléfono, un teléfono que no se encontró después del asesinato. Ahora estaban seguros de que el teléfono había estado dentro del apartamento. Decidieron volver a la escena para buscar una vez más. Al regresar al apartamento, los investigadores no tardaron mucho en encontrarlo. No podían creer lo que veían cuando vieron el teléfono de Sheil cuidadosamente colocado sobre la mesita de noche, enchufado y cargándose. Durante la búsqueda inicial de la policía de Nueva York y la investigación del detective privado, nadie había descubierto ese dispositivo allí. Además, en las fotografías tomadas durante búsquedas anteriores de la habitación, el teléfono no aparecía sobre la mesa. Solo había una explicación. Rod había regresado y colocado el teléfono dentro del apartamento que ya estaba sellado. Esta acción, ya fuera un error torpe o un desafío deliberado a la investigación, sorprendió a todos. Rod fue convocado para ser interrogado, pero ya había contratado al abogado Ed, quien le aconsejó que guardara silencio. Los investigadores se vieron obligados a seguir buscando nuevas pruebas sobre su implicación. Al revisar los registros de llamadas de Rod, la policía descubrió frecuentes llamadas a un número registrado en Jacksonville, Carolina del Norte. La dueña de ese número era Patricia Swensen,
una mujer casada con 3 hijos, 14 años mayor que Rod. Se conocieron en un torneo de backgammon 5 meses antes de la muerte de Sheil, y rápidamente comenzaron un apasionado romance. Se encontraban en torneos o jugaban en línea juntos. Los investigadores reconocieron que esto podía ser una pista crucial y decidieron llamar a la mujer para hacerle algunas preguntas. Sin embargo, se sorprendieron cuando Patricia respondió que su abogado le había aconsejado no hablar con ellos. Cuando las autoridades preguntaron por el nombre de su abogado, resultó ser el mismo que representaba a Rod Coughlin. La última esperanza de la policía era encontrar mensajes o correos entre Rod y Patricia, especialmente en el teléfono recién recuperado que pertenecía a Shelley. Desafortunadamente, todos los datos habían sido eliminados profesionalmente. Ni siquiera los mejores programadores pudieron recuperar la información. Rod lo había planeado todo meticulosamente, aparentemente burlándose de todo el sistema de justicia. Los días se convirtieron en meses, luego en años, y se volvió cada vez más claro que Rod Coughlin estaba escapando de la justicia. Tal vez su crimen había sido perfecto, pero el hecho de que la empleada doméstica limpiara el baño, borrando todo rastro de sangre y pruebas, desempeñó un papel crucial. Esa acción destruyó todas las posibilidades de encontrar ADN, huellas dactilares o fibras de tela, lo que empujó la investigación aún más hacia un callejón sin salida. Rod nunca admitió su crimen, y la falta de pruebas significaba que el caso no podía ser llevado a juicio. Habían pasado 5 años desde que comenzó la investigación sobre la muerte de Shell, y aún no se había arrestado a nadie. Después de años de búsqueda infructuosa de pistas, la amante del sospechoso se presentó de repente. Tras su llamada, la policía la invitó a la comisaría. Patricia Swensen se presentó de inmediato. Resultó que ella y Rod habían terminado su relación unos meses antes, y por eso decidió contactar a la policía. Lo que Patricia contó a los investigadores durante los siguientes 3 días los dejó atónitos. Tenía mucho que revelar. Dijo que Rod había planeado una vez cómo obtener la custodia de los hijos. Como aún era sospechoso de la muerte de su esposa y no tenía derechos de custodia, tampoco podía acceder al dinero de su difunta esposa. Rod estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para apoderarse de los millones de Shelley, y había ideado un plan extremadamente vil. Rod planeaba persuadir a su hija de 15 años para que inventara una historia en la que acusara a su abuelo de haberla agredido sexualmente, con el objetivo de encarcelar al padre de Rod y quitarle la custodia. Rod esperaba que su hija aceptara el plan a cambio de dinero. Mientras tanto, este criminal seguía retirando dinero de la única cuenta a la que aún tenía acceso, una cuenta que Shelley había creado para ahorrar para la educación de sus hijos. Los padres de Rod empezaron a darse cuenta de que él había despilfarrado todos los ahorros que debían estar reservados para el futuro de su hija e hijo. Estaban profundamente decepcionados por la indiferencia de Rod hacia la vida de sus propios hijos, lo que provocó conflictos familiares. Rod se enfureció tanto que llegó a considerar seriamente asesinar a sus padres. En 2012, Rod Coughlin confesó ese plan a Patricia. Su intención era que su hija pusiera veneno para ratas en el té de sus abuelos. Como ella era menor de edad, Rod pensaba que, si la descubrían, recibiría una condena mucho más leve que la que él enfrentaría. Patricia logró convencer a su amante de abandonar ese plan cruel. Después de eso, Rod siguió ideando nuevas estrategias. En un momento, consideró prender fuego a la casa de sus padres y bloquear las puertas para que no pudieran escapar. También pensó en organizar un matrimonio falso entre su hija y un hombre mexicano, para luego obligarla a cederle parte de su herencia. Cuando la policía escuchó el testimonio de Patricia, no podían creer que semejantes detalles fueran reales. Durante todo ese tiempo, ella había recopilado pruebas en silencio, almacenando una gran cantidad de datos en un disco duro. Al darse cuenta de que vivía con un psicópata, esperó con cautela hasta que Rod perdiera el interés en ella, antes de entregar la valiosa información a los investigadores. Las grabaciones contenían cientos, incluso miles, de conversaciones de Rod con distintas personas.
Ahora, las autoridades tenían que escuchar cuidadosamente cada gigabyte de datos en busca de pruebas concluyentes. La contribución de Patricia a esta compleja investigación fue inmensamente importante. Cuando los investigadores comenzaron a analizar las grabaciones, descubrieron algo impactante. En una conversación con un conocido del torneo de backgammon, Rod reveló accidentalmente que tenía una llave del apartamento de Sheila y que podía entrar y salir en cualquier momento. Estos discos duros eran un verdadero tesoro para la policía. Al extraer cientos de documentos relacionados con el caso, descubrieron que Rod estaba planeando incriminar a su propia hija, culpándola de la muerte de su madre. En una dirección de correo electrónico que Rod utilizaba para fabricar mensajes falsos, había contenido que afirmaba que su hija había confesado haber mentido y que su madre no se había caído. Según esa historia inventada, madre e hija habían discutido esa noche, y en un arrebato de ira, la niña habría empujado a su madre en el baño. Gracias a toda la información recopilada, la policía por fin tenía pruebas sólidas para acusar a Rod Coughlin por la muerte de su esposa. El 1 de noviembre de 2015, Rod Coughlin fue arrestado. La familia de Sheila esperaba con ansias el juicio del hombre que había asesinado a su hija. Pero la victoria no estaba garantizada, ya que los cargos se basaban en gran parte en pruebas circunstanciales, y un abogado hábil podía sembrar dudas en la mente del jurado. Los detectives continuaron la investigación, recopilando nuevos datos y revisando minuciosamente toda la evidencia. Poco después, surgió una prueba irrefutable de una fuente inesperada. Mientras estaba en prisión, Rod Coughlin le reveló detalles sobre la muerte de su esposa a un compañero de celda. Describió sus acciones en detalle, incluso recreando el gesto del estrangulamiento. La policía solicitó las grabaciones de vigilancia y observó que los gestos de Rod coincidían exactamente con los hallazgos de la autopsia. Esta era una prueba directa del crimen, casi una confesión. El juicio duró 7 semanas. Durante ese tiempo, el jurado escuchó todos los planes horribles que Rod había concebido, desde asesinar a su esposa hasta conspirar contra sus propios padres e intentar inculpar a su hija. El jurado quedó indignado por su naturaleza fría y calculadora. Tardaron 2 días en alcanzar un veredicto final. En marzo de 2019, el tribunal declaró a Rod Coughlin culpable del asesinato de Sheila Daniszewski, su esposa y madre de sus hijos. Aunque al principio no hubo pruebas directas, fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional solo después de 25 años. Sheila fue una mujer exitosa y resiliente, que solo deseaba una vida familiar tranquila. Sin embargo, un hombre codicioso y despiadado destruyó no solo su vida, sino también el futuro de sus hijos y seres queridos. Esta trágica historia finalmente encontró justicia, gracias a la determinación de Patricia Swensen. El criminal pagó el precio por sus actos atroces. El valor de Patricia no solo ayudó a hacer justicia, sino que posiblemente evitó futuros crímenes. Rod Coughlin nunca más tendrá la oportunidad de hacerle daño a su familia ni a nadie en Nueva York. La mujer en la foto es Wang Nan, una joven embarazada, llena de vitalidad y con los ojos repletos de confianza en la vida. Nadie podría haber imaginado que, después de esos momentos de alegría, se convertiría en la víctima de un brutal plan de asesinato, llevado a cabo por su propio esposo legal, justo cuando estaban de viaje juntos en Tailandia. Lo que parecía ser un trágico accidente turístico rápidamente se convirtió en una revelación impactante, con detalles horrendos expuestos. Desde un complot por la herencia hasta el acto de empujar a su esposa embarazada desde un acantilado de 34 metros. Si quieres conocer toda la verdad detrás de esta sonrisa inocente y la razón por la cual el caso sacudió la opinión pública internacional, quédate hasta el final del video. Sin embargo, los criminólogos saben que, cuando se trata de un asesinato brutal, el perpetrador debe buscarse primero entre las personas más cercanas a la víctima. Pero, ¿qué pasa si el plan no puede completarse?
La víctima no puede testificar debido a su grave estado de salud, y el criminal piensa frenéticamente en maneras de borrar las pruebas sin despertar sospechas. Parece la trama de una película de terror, pero por desgracia, esta historia ocurrió realmente hace algunos años en la vida real. El caso de una mujer china embarazada llamada Wang Nan se convirtió en uno de los incidentes más impactantes ocurridos en Tailandia. El perpetrador intentó eliminar a su esposa en un parque nacional, montando todo como un trágico accidente. Pero la naturaleza pareció intervenir para salvar a la joven y al niño en su vientre de ser asesinados. Cuando la verdad salió a la luz, realmente conmocionó a los investigadores que seguían el caso, así como a los médicos que salvaron la vida de Wang, porque todos creían que el esposo la cuidaba con todo el corazón a ella y al bebé. Pero la conmoción aún mayor vino del motivo detrás de ese acto inhumano y cruel. Cabe decir que este caso no fue único. Más o menos en la misma época en Tailandia, hubo una historia similar que involucró a otra pareja china, pero en ese caso, el hombre logró llevar a cabo su plan. Pero hablemos de todo en orden. La historia de Wang Nan. Wang Nan nació en Nankín, una gran ciudad y antigua capital de China, en 1987. Creció en una familia acomodada, y sus padres intentaron darle la mejor educación posible, al mismo tiempo que fomentaban el desarrollo de sus talentos y su potencial en todos los aspectos. Le iba bien en la escuela, destacándose especialmente en las ciencias exactas. Tras graduarse de la secundaria, Wang Nan ingresó a una prestigiosa universidad, donde estudió negocios y finanzas, además de tomar cursos para dominar varios idiomas extranjeros. Después de obtener su título, trabajó para una gran empresa de viajes donde demostró ser una empleada valiosa, responsable y altamente motivada. Ascendió rápidamente en su carrera y pronto fue asignada a Tailandia para liderar una nueva sucursal y desarrollar las operaciones allí. Wang trabajó como gerente senior durante varios años, pero más tarde decidió dejar la empresa de viajes para iniciar su propio negocio. Abrió un restaurante de cocina china y lo administró con mucho éxito, hasta el punto de que su creación pronto se convirtió en una pequeña pero reconocida cadena de restaurantes en Bangkok. Conociendo a Yu Xiaodong, Wang era una joven empresaria exitosa que gestionaba su negocio con inteligencia y método. Sin embargo, por su carrera, había sacrificado por completo su vida personal. Como compartiría más tarde, su relación amorosa más reciente había sido durante sus años universitarios, pero desde que comenzó su carrera, casi no tenía tiempo para salir con nadie, ya que estaba demasiado ocupada. Wang Nan no se preocupaba demasiado por la soledad, a pesar de que ya casi tenía 30 años. Siempre estaba ocupada con el trabajo, siempre corriendo, trabajando sin parar. Aunque llevaba mucho tiempo viviendo en Tailandia y hablaba tailandés bastante bien, aún así decidió mejorar sus habilidades y se inscribió en un centro de capacitación lingüística. Allí, Wang conoció por casualidad a un joven llamado Yu Xiaodong, quien la miró durante unos minutos antes de acercarse para iniciar una conversación en su lengua materna. Intercambiaron algunas palabras y el joven le preguntó por qué estaba aprendiendo el idioma. Ella respondió que era necesario para el desarrollo de su negocio. Después de eso, Yu le sugirió intercambiar tarjetas de presentación para poder encontrarse y hacer contactos en el futuro. A Wang no le interesaba mucho continuar la conversación, pero por cortesía, le dio su tarjeta y recibió una a cambio. En la tarjeta decía que Xiaodong trabajaba en importación y exportación en Bangkok. Wang no quedó impresionada y simplemente guardó la tarjeta en su billetera y se olvidó de ella. Solo Yu parecía realmente interesado en la joven y la llamó al día siguiente. Sin embargo, Wang estaba ocupada con el trabajo y no podía dedicar ni siquiera unos minutos para conversar, así que rechazó la invitación a tomar un café. Unos días después, ocurrió la misma situación. Wang volvió a rechazar la invitación, alegando que estaba muy ocupada preparando una conferencia empresarial próxima. En ese evento, planeaba ampliar su red de contactos y buscar nuevos socios.
En ese momento, Yu apareció con un hermoso ramo de flores, y tras esperar a que Wang estuviera libre, se acercó nuevamente e insistió en invitarla a cenar. Wang Nan se sintió conmovida por su persistencia, porque nadie antes había intentado captar su atención con tanta sinceridad. Así que aceptó reunirse con él y cenar juntos. Un romance inesperado. Parecía que Yu no solo se había enamorado de Wang, estaba casi fuera de sí. Mostraba constantemente interés, creaba sorpresas agradables, le hacía regalos, le enviaba flores a su puerta cada mañana con pequeñas notas románticas, y la llamaba al menos 2 veces al día para decirle buenos días y buenas noches. Los sentimientos de Wang eran contradictorios. Por un lado, se sentía molesta por la excesiva insistencia del joven, pero por otro, también se sentía halagada de que alguien se esforzara tanto por conquistar su corazón. Inesperadamente, por primera vez en mucho tiempo, la joven se dejó llevar por una relación romántica. Su novio no solo coqueteaba dulcemente, sino que además trataba de ser perfecto en todos los aspectos. Compartía pasatiempos e ideas con ella sobre muchos temas. Aprendía a cocinar sus platos favoritos, buscaba maneras de enriquecer su tiempo libre, comprando entradas para diversos eventos, y estaba siempre dispuesto a ayudarla con el trabajo o las tareas domésticas cuando ella lo necesitara. Wang Nan no podía creer su felicidad. Sentía que todo aquello solo ocurría en las películas, pero realmente le estaba ocurriendo a ella. Solo había un detalle. Yu tenía demasiada prisa. Llevaban apenas unos meses saliendo, pero él ya estaba planeando la boda y pensando en nombres para sus futuros hijos. Wang se sentía un poco confundida con ese tipo de conversaciones, pero en esos momentos, Yu comenzaba a decir que ambos ya tenían más de 30 años y que a esa edad era tiempo de asentarse. Una boda sin anillo, sin velo. Wang no sabía cómo comportarse ni cómo responder a las acciones del hombre que la cortejaba. Sabía que Yu tenía razón sobre la edad, pero aún tenía dudas de si realmente él era la persona adecuada para casarse. Un día, después de una conversación sincera, cuando Wang compartió honestamente sus dudas, Yu le prometió que le demostraría su amor. Esa misma noche, al regresar a casa, el enamorado le envió a su novia una carta larga y conmovedora llena de ternura. Expresó su amor por ella. Prometió ser el mejor esposo del mundo y el mejor padre para sus hijos. A la mañana siguiente, Wang vio a su pretendiente parado en la puerta con un ramo de flores. Yu Xiaodong declaró que nunca había estado tan serio con sus intenciones y que estaba listo para casarse con ella en ese mismo momento. Wang se rió y dijo que el juzgado no abriría hasta dentro de 1 hora y media. Yu propuso de inmediato ir de todos modos, y que si la puerta estaba abierta, registrarían su matrimonio. Wang aceptó el plan repentino, completamente convencida de que la oficina del gobierno estaría cerrada. Pero, sorprendentemente, la puerta estaba abierta y el funcionario encargado del registro matrimonial ya estaba en su escritorio. Solo más tarde supo que Yu había organizado todo con anticipación, solicitando una excepción para que él y su novia pudieran registrar el matrimonio a 1 hora de la mañana. Fue una boda extremadamente extraña, sin invitados, sin anillos de boda, sin vestido ni velo, y tampoco hubo fotos memorables. Wang Nan no podía quitarse de encima la sensación de que todo eso no era real, porque ni siquiera había presentado a su futuro esposo a su madre, con quien siempre había tenido una relación muy cercana. Y cuando volvió en sí, tenía en la mano un certificado de matrimonio, y a su lado, un esposo recién casado sonriendo con satisfacción. Un accidente trágico. En junio de 2019, cuando Wang tenía 3 meses de embarazo, su esposo la convenció de organizar unas vacaciones y hacer un viaje corto, argumentando que después de dar a luz no podrían ir a ningún lado por mucho tiempo. Wang aceptó a regañadientes y eligieron la reserva del Parque Nacional F de Tailandia, un lugar famoso por sus hermosos bosques y sus pinturas rupestres únicas que datan de decenas de miles de años. Sin embargo, en la mañana del 9 de junio, ocurrió la tragedia.
Cuando la pareja se encontraba en una de las plataformas de observación, viendo el amanecer, Wang Nan cayó repentinamente desde una altura de más de 10 metros. Cuando el equipo de rescate llegó al lugar, un Yu sollozante corrió hacia ellos, rogando a los médicos que salvaran a su esposa y al hijo que esperaban. El hombre dijo que estaban disfrutando de los primeros rayos del amanecer, cuando de repente su esposa se sintió mal. Ella se apartó, pero se mareó y cayó antes de que él pudiera alcanzarla. La joven había caído desde una altura equivalente a un 10º piso. Tenía múltiples fracturas abiertas y la situación parecía desesperada, pero de pronto, Wang gimió y abrió los ojos. Inmediatamente, el esposo dejó de llorar y lamentarse, y una expresión de miedo apareció claramente en su rostro. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y agradeció en voz alta a Dios porque su amada seguía viva. Luego se inclinó y le susurró algo al oído en chino. Una vida conyugal inestable. Antes de hablar de lo que ocurrió aquel día fatídico, retrocedamos 6 meses para ver cómo había sido la vida matrimonial de la pareja. Primero que nada, Wang casi se arrepintió de su matrimonio desde el momento en que se registró. Pero al principio, aún tenía la esperanza de que Yu fuera un buen esposo, un apoyo confiable y alguien en quien pudiera apoyarse. Lamentablemente, esa esperanza no se hizo realidad. No pasó mucho tiempo antes de que el nuevo esposo mostrara su verdadera naturaleza. Pasaba casi todo el tiempo en casa jugando videojuegos, gastando alegremente el dinero de su esposa sin aportar nada a las finanzas del hogar. Cuando su esposa le preguntó por qué no iba a trabajar, Yu respondió que su negocio estaba pasando por una temporada baja y que podía tomarse un descanso por un tiempo. Sin embargo, ese periodo de baja se alargó demasiado, lo que llevó a la joven a investigar el trabajo de su esposo. Fue entonces cuando descubrió que la supuesta exitosa empresa de importación y exportación solo existía en el papel y en las tarjetas de presentación que él había impreso. En ese momento, Wang se dio cuenta de la gravedad del error que había cometido, porque ni siquiera había pensado en firmar un acuerdo prenupcial. Ahora, su esposo era libre de gastar lo que ella ganara, y si se divorciaban, él podría exigir plenamente una parte de sus bienes. La pareja tuvo una conversación seria, durante la cual Yu lloró como un niño y aseguró que solo estaba atravesando dificultades temporales. Pero él estaba seguro de que mejoraría y conseguiría un buen empleo. Sin embargo, pronto quedó claro que no tenía ninguna intención de buscar trabajo y que se sentía completamente cómodo viviendo a expensas de su esposa. Un hombre adulto que, en realidad, se comportaba como un niño. Pasaba casi todo el día jugando videojuegos y si hacía alguna tarea doméstica o ayudaba en el restaurante de su esposa, exigía que le pagaran dinero para sus gastos personales. En un momento dado, Wang se sintió demasiado agotada y le dijo directamente que no le daría ni un centavo hasta que encontrara un empleo, robando a su propia esposa y a su hijo no nacido. Un día después de esa conversación, Yu desapareció y, con él, también lo hicieron el certificado de matrimonio y la tarjeta de identificación de Wang. Pero no fue hasta la noche que ella descubrió que faltaban los documentos, cuando recibió una llamada de su contadora preguntando sobre una gran transferencia desde su cuenta. La joven quedó completamente en shock. Ella no había hecho ninguna transferencia, pero de inmediato sospechó quién había sido. La cantidad involucrada superaba los $5,000, una suma que su esposo había transferido a su cuenta personal, presentando al banco el certificado de matrimonio, los documentos de identidad de Wang y una declaración en la que afirmaba que se trataba de un bien compartido que ambos administraban. Wang no dudó en acudir directamente a la comisaría para denunciar el robo, y solo unas horas después, localizaron al esposo fugitivo y lo arrestaron mientras intentaba retirar una parte del dinero robado. En la estación, Yu rompió a llorar nuevamente. Se arrodilló y suplicó el perdón de su esposa. Admitió que había perdido una gran cantidad de dinero apostando y que actualmente estaba siendo amenazado de muerte si no pagaba sus deudas. Además, resultó que no era la primera vez que llamaba la atención de la policía. En su ciudad natal en China,
Yu ya había cumplido una condena de 8 años en prisión por robo. Wang sintió que la cara le ardía de vergüenza al escuchar todo aquello, dándose cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre el hombre con el que se había casado. Sin embargo, la joven consideraba que el juego era una enfermedad y que debía ayudar a su esposo a superar su adicción y volver a llevar una vida normal. Wang no solo aceptó pagar la mitad de las deudas de su esposo, sino que además le confió la gestión de uno de sus restaurantes. Al principio, Yu parecía muy agradecido y se tomó el trabajo en serio. Incluso desarrolló una estrategia de crecimiento razonable para el restaurante. Pero ese entusiasmo no duró mucho. Pronto, Yu volvió a pasar más tiempo jugando y divirtiéndose. Durante ese periodo, Wang descubrió que estaba embarazada. Le dio la noticia a su esposo, pero él reaccionó de manera extraña, incluso agresiva. Yu dijo que no estaba preparado para eso e intentó convencer a su esposa de que abortara, algo que ella se negó rotundamente a hacer. Después de eso, su esposo la amenazó con divorciarse y declaró que la demandaría para reclamar una parte de sus bienes a través de los tribunales. No le habló a su esposa durante varios días, pero luego, de repente, se mostró más suave y le pidió disculpas. Yu admitió que había dicho tonterías en un momento de arrebato emocional y que, en realidad, estaba muy feliz de recibir a un nuevo miembro en la familia. Después de eso, volvió a mostrarse atento. Cocinaba y ayudaba con las tareas del hogar. El viaje fatídico. 2 meses después, Wang estaba completamente feliz. Su matrimonio se había vuelto casi perfecto, tal como su enamorado le había prometido cuando se conocieron. Era atento, cariñoso, trabajaba con responsabilidad en su puesto gerencial y se preparaba activamente para la llegada del bebé. Un día, Yu le sugirió a su esposa que contratara un seguro de vida y de salud, ya que estaba embarazada, y eso ayudaría a proteger tanto a ella como al bebé en caso de cualquier imprevisto. La joven aceptó con gusto, incluso sorprendida de no haberlo pensado antes. La póliza de seguro se firmó al día siguiente, y solo unas semanas después, Yu mencionó la idea de hacer un viaje para relajarse. Wang dudó un poco, pero su esposo insistió en que nunca habían tenido una luna de miel y que después de que naciera el bebé, no podrían viajar por algunos años. También dijo que habían pasado por momentos difíciles y que necesitaban un reinicio para limpiar toda la negatividad y los pensamientos oscuros. Finalmente, sus argumentos convencieron a Wang y ella aceptó. Su esposo eligió personalmente el destino, reservó el hotel y planeó las actividades y el itinerario para que el viaje fuera placentero y cómodo para una mujer embarazada. Wang confiaba plenamente en su esposo y se sentía encantada al verlo tan entusiasmado con la preparación de las vacaciones. El 7 de junio, la pareja llegó primero al parque y pasó la mayor parte del día allí. Dieron largos paseos, visitaron muchos lugares y miradores escénicos. Ese viernes de verano por la tarde, el parque estaba muy concurrido. Había gente por todas partes. Al caer la tarde, Wang notó que su esposo se mostraba visiblemente irritado y ansioso. Cuando le preguntó qué pasaba, él respondió que, debido a la multitud, no podían tener un espacio privado para ver el atardecer en paz. Wang Nan accedió, pensando que sería un momento muy romántico. A medida que el sol se ponía, el parque comenzó a vaciarse. Yu trepó la barandilla de la plataforma de observación y llamó a su esposa para que se acercara al borde, diciendo que desde allí la vista era hermosa. Pero la mujer embarazada se negó, diciendo que ya estaba oscureciendo y que ir hasta allí sería peligroso. El esposo se enojó, pero regresó a su lado después de unos minutos, diciendo que tendrían que volver al parque temprano por la mañana para ver el amanecer. Como la pareja regresó al hotel bastante tarde, después de la medianoche, decidieron descansar y dormir el sábado, y volver a la reserva temprano el domingo por la mañana. Lo que ocurrió en la madrugada del 9 de junio. La mañana del domingo, tal como lo habían planeado, la pareja fue al Parque Nacional para ver los primeros rayos del amanecer. Se despertaron alrededor de las 3 a.m.
y salieron cuando todavía estaba oscuro. En ese momento, casi no había visitantes, y por un instante, Wang pensó que eran las únicas 2 personas allí. Recibieron el amanecer en una de las plataformas de observación, después de lo cual Yu bajó hacia el acantilado y comenzó a persuadir a su esposa para que bajara a admirar las pinturas rupestres. Wang dudó, pero su esposo le aseguró que el lugar era seguro y que él la ayudaría a bajar y luego a subir. La joven confió en su marido y se acercó con cautela. La vista desde ese punto era realmente hipnotizante. Yu abrazó a su esposa y de repente le preguntó si tenía algún arrepentimiento en la vida. Wang se sorprendió por la pregunta, pero respondió con seguridad que no se arrepentía de nada. Entonces, Yu le acarició el cabello, la besó en la mejilla, se inclinó cerca de su oído y le susurró: «Muere». En ese momento, soltó sus brazos y empujó a su esposa por el acantilado. Un rescate milagroso, Yu miró a su alrededor una vez más para asegurarse de que nadie los hubiera visto. Luego se asomó con cuidado, pero no pudo ver exactamente dónde había caído su esposa. Escuchó silencio, sin gritos ni pedidos de auxilio, lo que significaba que no había testigos abajo. Yu caminó tranquilamente hacia la salida del parque, esperando el momento adecuado para reportar el incidente, cuando Wang seguramente ya estaría muerta. Sin embargo, abajo, algunos excursionistas que se habían desviado del sendero principal vieron un cuerpo inmóvil sobre las rocas y llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia, reportando el incidente. Yu ya había salido de la reserva, pero cuando vio pasar varios vehículos de rescate con sirenas y luces parpadeantes, comprendió de inmediato lo que había ocurrido y regresó corriendo al lugar donde su esposa había caído. Allí, montó un espectáculo, llorando, gritando, suplicando ayuda. En ese momento estaba seguro de que su esposa estaba muerta, así que nadie sabría la verdad. Pero resultó que durante la caída, Wang fue detenida por algunas ramas que frenaron su descenso. Cayó sobre unos arbustos y luego rodó por unas rocas. Todo eso redujo el impacto y salvó tanto a Wang como al bebé en su vientre, aunque sí sufrió heridas graves. Mientras Yu aún gemía en aparente desesperación, diciendo que no podía vivir sin su esposa e hijo, Wang abrió repentinamente los ojos e intentó decir algo, pero no pudo. En ese instante, todos notaron el verdadero horror en el rostro del esposo, pero él rápidamente recuperó la compostura, se inclinó cerca de su esposa y le susurró en chino que, si quería vivir, debía quedarse callada. Nuevos intentos de terminar el trabajo. A Wang se le diagnosticó un traumatismo cráneoencefálico, múltiples fracturas abiertas y cerradas, desgarros musculares, contusiones en tejidos blandos, daño a órganos internos y pérdida severa de sangre. Además, su columna vertebral estaba gravemente lesionada, y los médicos temían que, incluso si sobrevivía, quizás nunca volvería a caminar. Wang cayó en coma durante varios días, tuvo que ser intubada y sobrevivió completamente gracias al soporte vital. Durante ese tiempo, el esposo apenas se separó de la habitación del hospital, permaneciendo a su lado día y noche. Los médicos elogiaban su devoción y amor, pero en realidad, cada vez que estaban solos, Yu seguía pensando en cómo terminar con ella sin levantar sospechas. Observaba de cerca las máquinas, pero aún no lograba descubrir cómo desactivarlas discretamente. La verdad espeluznante y la pérdida del bebé. Cuando Wang recuperó la conciencia, su esposo estaba completamente aterrorizado, sin atreverse a alejarse de su lado por miedo a que ella revelara la verdad a la policía en cualquier momento. Una vez, estando solos, volvió a amenazarla, diciéndole que ya no tenía nada que perder. En el primer interrogatorio, Wang confirmó la versión de su esposo, diciendo que la caída se debió a un mareo. Pero solo unas horas después, cuando Yu salió de la habitación por un momento, Wang le pidió a la enfermera que llamara a la policía y también solicitó que no se permitiera el regreso de su esposo a la habitación.
En ese momento, relató todo el evento espeluznante, confirmando que su esposo había intentado matarla. Yu irrumpió en la habitación gritando que su esposa había perdido la razón a causa de la lesión en la cabeza y que él jamás le haría daño a ella ni al bebé. Pero sus palabras sonaban completamente inverosímiles. Y más tarde ese mismo día, Yu fue detenido en el hospital. Se le imputaron varios cargos, incluyendo intento de asesinato e intimidación a testigo. Cuando Yu fue arrestado y enviado al centro de detención en espera de juicio, Wang respiró aliviada. Todavía le quedaba una larga recuperación, pero ahora se sentía segura. Inicialmente, tenía la esperanza de conservar al bebé, ya que el feto había sobrevivido a la caída. Sin embargo, debido al uso de analgésicos potentes, múltiples cirugías bajo anestesia general y la administración de antibióticos, los médicos tuvieron que recomendar la interrupción del embarazo, ya que la vida de la madre era la máxima prioridad, y el feto casi con seguridad no sobreviviría a la exposición a tantos fármacos. Fue un golpe devastador para Wang, pero siguió las indicaciones médicas. El juicio y la sentencia Yu Xiaodong negó rotundamente los cargos, insistiendo siempre en que se trató de un accidente. En detención se mantuvo tranquilo, contrató a un buen abogado y creía que escaparía del castigo, o que, si lo condenaban, la sentencia no sería muy severa. Motivos del crimen y un veredicto controvertido. Los investigadores y fiscales no tenían dudas de que el acusado cometió el crimen por beneficio personal, con la esperanza de recibir una gran indemnización del seguro, además de heredar los bienes de su esposa, que en ese momento se estimaban en casi 2.5 millones de dólares. Sin embargo, durante uno de los interrogatorios, Yu sorprendió a todos cuando reveló otro motivo detrás de sus inhumanas acciones. Resultó que odiaba a su esposa porque ella solo accedió a pagar la mitad de la deuda que él había acumulado debido a su adicción al juego. Desde el punto de vista de Yu, si Wang realmente lo amaba, debería haber pagado toda la deuda, porque tenía suficiente dinero para hacerlo. Por lo tanto, Yu decidió que Wang no lo amaba y que él tenía derecho a castigarla por eso. Después de decir esas palabras, el acusado guardó silencio, dándose cuenta de que había hablado de más, y rápidamente se corrigió, afirmando que había sido malinterpretado. Pero esa confesión inesperada, junto con el testimonio de Wang, fue suficiente para enviarlo a prisión por mucho tiempo. El veredicto y la indignación pública. En marzo de 2021, el acusado fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, Yu y sus abogados presentaron varias apelaciones. 6 meses después, el tribunal tailandés mostró un grado sorprendente de indulgencia al reducir la condena de cadena perpetua a solo 10 años de prisión. Wang Nan y sus familiares quedaron atónitos ante esta decisión, creyendo que una sentencia tan leve podría sentar un precedente peligroso y alentar a otros a cometer actos igualmente horribles. Al mismo tiempo, en Tailandia, ocurrió un caso similar en la isla de Phuket. Un ciudadano chino ahogó a su esposa y luego alegó que fue un accidente mientras nadaban en la playa. También lo hizo para cobrar el dinero del seguro. Sin embargo, cuando se demostró el asesinato, ese hombre fue condenado a pena de muerte. Mientras tanto, Yu recibió solo una sentencia de 10 años por intento de asesinato, y en los hechos, por la muerte de un bebé no nacido. El destino de Wang Nan después del incidente. Hasta ahora, no se ha emitido un veredicto definitivo en el caso de Wang Nan. Yu está cumpliendo su condena de 10 años, mientras que Wang, la mujer gravemente herida, está intentando apelar el fallo del tribunal. Al mismo tiempo, Yu también sigue presentando recursos, tratando de probar su inocencia para ser liberado. La numerosa familia de Yu salió en su defensa, afirmando que él era un empresario adinerado y que Wang solo se había casado con él por interés económico. Sin embargo, no había ninguna evidencia que respaldara eso, ya que la verdad era que este hombre solo tenía enormes deudas. La recuperación y transformación de vida de Wang Nan, contrario a las predicciones pesimistas de los médicos,
Tras una serie de cirugías complejas y un largo proceso de rehabilitación, la joven logró volver a ponerse de pie. Volvió a aprender a caminar y la mayor parte de sus ingresos se destinó al tratamiento. En 2023, Wang regresó al trabajo y logró revivir su antiguo negocio con éxito. También fundó y dirige una organización que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Además, Wang lleva un blog personal donde comparte su historia y advierte a otras mujeres sobre los errores que ella misma cometió alguna vez. El hombre que aparece en las imágenes es Jeremy Bamber, un hombre que sacudió a toda Inglaterra en 1985, cuando fue acusado de asesinar a toda su familia biológica en una noche espantosa en White House Farm. Las víctimas incluían a sus padres, Neville y June Bamber, su hermana gemela Sheila Caffell, y los hijos gemelos de Sheila, Daniel y Nicholas. El caso fue inicialmente presentado como un asesinato-suicidio cometido por Sheila, hasta que la exnovia de Jeremy, Julie Mugford, reveló la aterradora verdad. De ser un hijo devoto y heredero ideal, Jeremy se convirtió en un asesino a sangre fría, todo con el fin de tomar el control de la finca familiar. Si quieres conocer cada detalle de esta impactante historia criminal, te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final del video. El verano de 1985 en Londres resultó ser soleado y cálido, llevando consigo el aliento de la naturaleza y la tranquilidad. Sin embargo, a las 3:30 am del 7 de agosto, una llamada telefónica repentina sonó en la casa de Jeremy Bamber, el heredero de White House Farm. El joven, aún adormilado, contestó el teléfono, preguntándose quién lo llamaría a esa hora tan temprana. Al otro lado de la línea estaba su padre adoptivo, cuya voz sonaba extraña, claramente alterada, y Jeremy no podía entender del todo lo que su padre decía. Intentó concentrarse y comprender lo que estaba pasando, pero sus esfuerzos fueron en vano, y poco después, hubo un silencio aterrador al otro lado. Lo último que Jeremy escuchó de su padre fue: «Tu hermana se ha vuelto loca. Tiene un arma». Asustado, Jeremy llamó inmediatamente a la policía y reportó la espeluznante conversación, recalcando el peligro potencial proveniente de su hermana. La policía llegó a la escena aproximadamente 1 hora y media después de la llamada, y Jeremy llegó poco después. Un silencio y una quietud extraños rodeaban el área. Esto era sumamente sospechoso, considerando lo que el hijo del dueño de la granja había descrito por teléfono. Debido a preocupaciones sobre armas, la policía británica decidió no intervenir de inmediato. Era su procedimiento operativo estándar. La efectividad de tal acción puede ser debatida, pero eso recae bajo la jurisdicción de las autoridades del Reino Unido. Al responder llamadas de emergencia, a menudo no portan armas de fuego y no interfieren con lo que está ocurriendo, esperando que la situación se resuelva sola o que intervenga una unidad especializada. Los oficiales se mantuvieron a distancia de la casa y Jeremy se quedó cerca. Le pidieron que relatara todo lo que había ocurrido en la casa de los Bamber la noche anterior. Según Jeremy, toda la familia había cenado junta la noche anterior. Hubo un pequeño malentendido al final de la comida, pero nada lo suficientemente serio como para llevar a una tragedia. También mencionó que había dejado armas, una pistola y una carabina calibre .22, con sus padres. Ambas armas eran funcionales y estaban cargadas. Una fuerza especial enviada a la escena encontró que todas las puertas y ventanas de la casa estaban cerradas con llave, excepto por la ventana del dormitorio principal en el primer piso. Utilizaron altavoces para intentar establecer contacto con alguien dentro de la casa durante 2 horas, pero el único sonido que se escuchaba eran ladridos de perros. Casi 3 horas habían pasado desde que la policía había llegado por primera vez. A las 8:00 am, el equipo SWAT finalmente entró en la casa, que estaba envuelta en un silencio escalofriante. Los oficiales se movieron con cuidado por el primer piso, registrando meticulosamente cada habitación. Al llegar a la cocina, se toparon con una escena caótica.
Una silla volcaba en el suelo, y en un charco de sangre yacía el cuerpo sin vida de un hombre. Ese hombre era Neville Bamber, el padre de Jeremy. El cuerpo de Neville estaba desfigurado, con moretones y arañazos en las manos y el rostro, la nariz y la mandíbula rotas como si hubiera resistido con ferocidad. No había forma de salvarlo. 8 heridas de bala, 6 de ellas en la cabeza, habían eliminado por completo su posibilidad de supervivencia. En una mesa de la cocina había un teléfono con el auricular descolgado, y junto a él varias balas calibre .22. La escena conmocionó a los oficiales, pero debían continuar e investigar toda la casa con detalle. Decidieron despejar cuidadosamente el primer piso antes de pasar al segundo si no encontraban a nadie más abajo. Cada paso debía medirse para evitar ruidos innecesarios, pero eso era difícil debido a los suelos de madera vieja que crujían. No había nadie más en el primer piso, pero en el segundo, en 2 dormitorios, encontraron 4 cuerpos más. June, Sheila y los 2 niños, Daniel y Nicholas. Todos habían sido asesinados a tiros. June había recibido 7 disparos, Daniel y Nicholas 5 y 3 respectivamente. Sheila yacía justo frente al dormitorio de sus padres con 2 heridas de bala bajo la barbilla y un arma en la mano. En total, se habían utilizado 25 balas para asesinar a 5 miembros de la familia. El número de balas planteaba preguntas. ¿Alguien había intentado deliberadamente borrar del mapa a la familia Bamber? ¿Y cuál era el motivo? ¿El verdadero autor estaba tratando de engañar a la policía? Todas estas preguntas exigían respuestas, y las autoridades comenzaron inmediatamente una investigación, empezando por el análisis del pasado de todos los miembros fallecidos de la familia. La historia de la familia Bamber Essex, con su belleza natural, se encuentra cerca de la ruidosa y abarrotada ciudad de Londres, donde llegan constantemente interminables corrientes de turistas. Sin embargo, la zona ha mantenido su encanto a los ojos de los locales, ofreciendo un escape pacífico del bullicio de la capital. Este condado te invita a relajar tanto el cuerpo como el alma, a disfrutar del aire fresco, pasear por interminables praderas verdes, saborear agua tan clara como el cristal de sus lagos, visitar castillos medievales y sumergirse en historias fascinantes. Quizá fueron estas cualidades las que hicieron de Essex un destino atractivo para la familia Bamber, que decidió establecerse allí. June y Neville, al comprar White House Farm, pudieron hacer realidad su sueño. En 1949, a los 25 años, June se casó con Neville y ambos comenzaron su vida en la granja, con el objetivo de construir una familia fuerte y próspera. Neville, un ex veterano de la Real Fuerza Aérea, asumió el cargo de magistrado en el tribunal local tras terminar su servicio. Sin embargo, el destino tenía muchos giros inesperados preparados para la pareja. Los largos esfuerzos de June por quedar embarazada no tuvieron éxito. Pero no se desesperaron y decidieron recurrir al orfanato para adoptar hijos y así formar su propia familia. Y así fue como Sheila, con tan solo 3 meses de edad, y más tarde Jeremy, con 6 meses, pasaron a formar parte de sus vidas. June y Neville demostraron ser padres amorosos, colmando los primeros días de sus hijos con cariño y cuidados. A medida que crecían, sus hijos recibieron una educación adecuada en prestigiosas escuelas privadas. La situación financiera de la familia Bamber era extremadamente sólida, lo que les permitía ofrecerles a sus hijos todas las mejores oportunidades. Jeremy, a pesar de estar bien educado, tenía una personalidad retraída y, desde joven, prefería la soledad. Sus tendencias rebeldes se manifestaron ya en la escuela primaria, cuando tuvo un bajo rendimiento académico, lo que llevó a sus padres a enviarlo a un internado en 1970, cuando tenía solo 9 años. Los internados británicos de la época eran muy estrictos, y Jeremy se dio cuenta rápidamente de que la disciplina allí era extremadamente rígida. Los años en el internado fueron difíciles, pero quizás contribuyeron a cambiar la personalidad de Jeremy en una dirección más positiva. Le fue muy bien en la universidad,
se volvió más sereno y llenó de orgullo a sus padres. Tras completar exitosamente sus estudios universitarios, el padre de Jeremy, Neville, le ofreció un trabajo en la granja en Inglaterra. El joven aceptó de inmediato la oferta y en 1982 regresó después de un largo viaje desde que terminó sus estudios. Sus padres le habían preparado un alojamiento cómodo que incluía una casa pequeña, un coche y un salario generoso. También esperaban que los ayudara en su vejez. Sin embargo, a pesar de las apariencias de éxito, dentro de la familia Jeremy tuvo que enfrentar muchas tensiones relacionadas con diferencias religiosas. June, una mujer profundamente devota, solía experimentar emociones intensas porque sus hijos no compartían su fe. Sus esfuerzos por guiar a sus hijos hacia la religión fueron en vano. Las dificultades en la relación familiar y la decepción la llevaron a una depresión. Tuvo que someterse a terapia electroconvulsiva, un método que en ese momento se consideraba una forma de tratar enfermedades mentales. Sheila, la hija de June y Neville, también tuvo una gran influencia en el desarrollo de la depresión de su madre. A diferencia de su tranquilo hermano mayor, Sheila se sentía atraída por el mundo de la moda y soñaba con convertirse en modelo. Pero June se oponía firmemente a la idea, negándose siquiera a escuchar que su hija entrara al mundo del espectáculo. Ese fue solo uno de los muchos sobresaltos que Sheila dio a sus padres. A los 17 años, anunció que estaba embarazada y June tuvo que enfrentar una decisión difícil: prohibirle a su hija dar a luz fuera del matrimonio, ya que era inaceptable en su religión, o forzarla a Martina a abortar, lo cual también estaba prohibido en el catolicismo. Finalmente, June renunció a toda responsabilidad y le dijo a Sheila que decidiera por sí misma, pero de tal manera que nadie en la familia supiera que había estado embarazada ni que se había practicado un aborto. Como resultado, la relación entre madre e hija adoptiva se deterioró con el tiempo. En 1977, Sheila se casó con Colin Coff, el padre del niño no nacido, a pesar de las objeciones de sus padres. La joven pareja formó una familia y pronto tuvieron gemelos, Nicholas y Daniel. Sin embargo, después de un tiempo, Sheila empezó a sospechar que su esposo le era infiel y solicitó el divorcio. Esto afectó gravemente su salud mental. Sheila pasó varios meses en un hospital psiquiátrico y también se sometió a terapia electroconvulsiva, al igual que su madre. Mientras tanto, los dos hijos de Sheila fueron enviados a un orfanato, donde permanecieron durante casi 2 años. La salud de Sheila solo empeoró. Se volvió ansiosa, expresaba con frecuencia su deseo de terminar con su vida y la de sus hijos, diciendo que estaban poseídos por demonios. Fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Mientras tanto, Jeremy, quien en el pasado había causado muchos problemas a sus padres, se había vuelto tranquilo y parecía satisfecho con la vida en la granja. En 1985, Sheila se reunió con su exesposo Colin y retomaron su relación, trayendo a los niños de regreso del orfanato. En agosto, Sheila y los niños fueron invitados a la casa de los Bamber para ver de nuevo a sus abuelos. Planeaban quedarse una semana, después de lo cual Colin y los 2 niños viajarían a Noruega. Él llevó a Sheila y a los niños a la granja, y el martes, 6 de agosto de 1985, todos se reunieron en la hermosa White House Farm. Esa resultó ser la última cena familiar. Unos días después de la tragedia, se celebró el funeral de la familia Bamber, y por supuesto Jeremy estuvo presente. Fue un momento difícil y amargo para él. Lloró mucho y estaba conmocionado por lo sucedido. Pero fue precisamente ese día cuando la investigación dio un nuevo giro. Se observaron comportamientos extraños en el comportamiento de Jeremy, y los familiares de los Bamber informaron de esto a las autoridades. En las pausas entre sollozos, pronunciaba frases extrañas, llamándose a sí mismo el jefe. Las personas a su alrededor incluso lo vieron sonreír, una sonrisa peculiar, pero que parecía la mueca satisfecha de un vencedor. Todas esas observaciones y comentarios fueron transmitidos a las autoridades,
que decidieron llevar a cabo una investigación más exhaustiva. Esa noche fatídica, todo parecía perfecto. Una cena familiar, ambiente alegre, comida deliciosa. Sin embargo, un comentario de Neville durante la comida lo cambió todo. Él y su esposa habían sugerido que Sheila devolviera a los niños al orfanato, enfatizando que ella no era capaz de criarlos adecuadamente. Esta sugerencia provocadora disgustó a Sheila, y ella reaccionó con dureza, diciendo que ya lo había pensado y que tomaría la decisión por sí misma. El ambiente cálido de la velada se rompió al instante. A las 9:30 p.m., Jeremy se marchó para regresar a su propia casa. Al mismo tiempo, Barbara Wilson, la secretaria de la granja Bamber, llamó para hablar de trabajo. Neville contestó el teléfono, y Barbara notó que estaba irritable. Se escuchaban fuertes discusiones de fondo, y todos parecían estar discutiendo intensamente. Ese ambiente sorprendió a Barbara porque ese tipo de cosas eran muy raras en la familia Bamber. Sin embargo, no logró averiguar la causa del conflicto, ya que Neville terminó la conversación rápidamente y colgó. A la mañana siguiente, todos los miembros del hogar fueron encontrados muertos por heridas de bala. Jeremy era el único miembro de la familia que había sobrevivido. No pudo ocultar sus lágrimas. Los investigadores mostraron respeto por sus emociones y le dieron tiempo para recuperarse antes de comenzar los interrogatorios. Jeremy compartió toda la información que tenía, sin olvidar mencionar las dificultades que su hermana había atravesado en la vida y la discusión durante la cena del 6 de agosto, antes de que él saliera de la casa. A primera vista, el crimen cometido por Sheila parecía un acto desesperado y, ciertamente, no del todo consciente, dado su estado psicológico. Bajo la influencia de las palabras de sus padres, ya no pudo soportar la invasión a su privacidad. Perdió el control y usó un arma para cometer la tragedia, disparando contra la familia Bamber, sus 2 hijos y contra sí misma. Los investigadores estaban seguros de que eso era exactamente lo que había ocurrido. Durante la investigación de la escena del crimen, parecía que el delito, que destruyó casi por completo a la familia, había sido llevado a cabo por la hija adoptiva mentalmente inestable, Sheila. Esto fue demostrado por el arma encontrada sobre su cuerpo, apuntando hacia su barbilla. Las acciones posteriores de la policía parecieron bastante ilógicas. Decidieron limpiar la casa y organizaron un procedimiento extraño: quemar las sábanas y alfombras manchadas de sangre, donde habían estado los cuerpos. La razón de la policía fue que querían ayudar a Jeremy a eliminar los horribles recuerdos de lo sucedido, y el arma, una prueba potencial, fue recogida por un oficial con las manos desnudas. Reabrir la investigación requería un reexamen exhaustivo de la escena del crimen para evitar sacar conclusiones apresuradas. El primer paso fue que los detectives examinaran el arma. Se encontraron huellas dactilares de varias personas en el cañón, incluidas las del investigador que la había recogido sin guantes. La presencia de las huellas de Sheila y Jeremy no causó sospechas. Jeremy confirmó que era su arma, comprada legalmente para la caza. Las huellas de Sheila, como sospechosa, eran comprensibles. Sin embargo, lo notable fue que la sospechosa que supuestamente se había suicidado, Sheila, había recibido 2 disparos en 2 lugares distintos de su cuerpo. ¿Cómo pudo haberse matado después de eso? Y fue ahí cuando todo empezó a aclararse. De repente, Julie, la novia de Jeremy, comenzó a expresar dudas sobre su inocencia. Contactó a los investigadores y proporcionó algunos detalles sospechosos. La noche del 7 de agosto, Jeremy la llamó diciendo que había un problema en la granja. Sin embargo, cuando Julie intentó preguntar más, Jeremy colgó abruptamente. Además, recordó que antes de que ocurriera la tragedia, Jeremy se quejaba frecuentemente con ella sobre su familia, diciendo que estaba cansado de sus padres adoptivos. Pero lo más impactante de su testimonio fue sobre el testamento de la familia Bamber. Resultó que la pareja Bamber había redactado un testamento en el que se establecía que toda su propiedad se dividiría en partes iguales entre los 2 hijos, la mitad para cada uno.
Al mismo tiempo, su madre tenía la intención de transferir su parte de la propiedad a los hijos gemelos de Sheila. Esta información provocó que Jeremy se volviera en contra de su hermana. No le agradaba esa perspectiva y se lo había comentado abiertamente a su novia. Además, el testamento de Neville también estipulaba que Jeremy solo recibiría su herencia si trabajaba en la granja. Lo peor de todo fue cuando Julie dijo que había escuchado a Jeremy decir que soñaba con matar a toda la familia y culpar a Sheila, quien padecía una enfermedad mental. Mostró una gran habilidad actoral al interpretar el papel de testigo de una tragedia frente a la policía. Según Julie, dijo la verdad no solo porque quería ayudar en la investigación, sino también porque deseaba vengarse, tras enterarse de que Jeremy tenía una amante. En un intento por cubrir sus huellas y desviar a los detectives, Jeremy había dado a la policía el nombre de un posible sospechoso, un fontanero que, según él, había contratado para trabajar en la granja. Sin embargo, este plan engañoso fracasó. El fontanero fue localizado e interrogado, pero tenía una sólida coartada. No solo no entendía por qué lo interrogaban en relación con el crimen, sino que también proporcionó pruebas claras de que había estado en otro lugar en el momento del incidente. Y así, el círculo de sospechosos se fue reduciendo poco a poco, hasta quedar una sola persona, el propio Jeremy Bamber. Aunque fue detenido, debido a la falta de pruebas concretas, Jeremy fue puesto en libertad. Además, la policía no impuso ninguna restricción a sus viajes al extranjero, a pesar de que todos sabían que, tras recibir la herencia, la situación financiera de Jeremy había mejorado significativamente. Poco después, se fue de Inglaterra a Saint-Tropez, Francia, para disfrutar de unas vacaciones. Apenas unos días antes, había vendido fácilmente el coche de su padre. Los primos de Jeremy solicitaron un nuevo examen de la hipótesis de que Sheila había matado a la familia. Fueron a la policía y a la prensa, pero cuando pidieron que se considerara la posibilidad de que Jeremy Bamber lo hubiera planeado todo, el subdirector del Departamento de Investigación Criminal incluso les pidió que abandonaran su despacho. Después de eso, uno de los primos decidió inspeccionar la escena en secreto sin decírselo a nadie. Las fuertes dudas sobre la implicación de Sheila en los asesinatos lo impulsaron a buscar más pruebas. En ese momento, Jeremy había obtenido las llaves de la casa de sus padres y vivía allí solo. Este primo logró entrar en la casa y registró cada rincón, esperando encontrar nuevas evidencias, y su búsqueda fue exitosa. En un armario encontró algo que lo conmocionó: un silenciador para un carabina calibre .22 con rastros de sangre. Esto lo llevó a nuevas conclusiones. La longitud del arma con el silenciador colocado demostraba que el perpetrador no habría podido apuntarse a sí mismo y apretar el gatillo. Eso significaba que Sheila no pudo haber sido quien cometió el crimen. Después de haber sido disparada 2 veces y estar sangrando, no pudo haber quitado el silenciador y esconderlo profundamente en un armario. Pero si había disparado sin usar el dispositivo, surgía una nueva pregunta: ¿por qué había sangre en la punta del silenciador? Así, la única conclusión posible era que el silenciador había estado colocado en la carabina en el momento del crimen. El 29 de septiembre, Jeremy regresó a casa y fue arrestado de inmediato, acusado del asesinato de la familia Bamber. El juicio de 18 días comenzó el 3 de octubre de 1986 en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. Jeremy Bamber se mostró arrogante mientras estaba en el banquillo. A lo largo del juicio, la fiscalía lo acusó de mentir. Los técnicos telefónicos confirmaron que la línea telefónica en la casa Bamber estuvo ocupada esa noche. El testimonio del médico forense desempeñó un papel clave en el juicio. Las heridas en el cuerpo de Neville incluían múltiples contusiones, lo que indicaba que el anciano había resistido el ataque. El médico forense creía que había sido golpeado con la misma carabina calibre .22. Sin embargo, considerando la delicada condición y pequeña estatura de Sheila, era difícil creer que ella pudiera haber causado tales heridas graves a su padre antes de su muerte.
Era mucho más probable que Jeremy tuviera la fuerza para hacer eso. El cuerpo de Neville estaba cubierto de moretones y, claramente, si Sheila hubiera estado involucrada en la pelea, también habría sufrido heridas. Sin embargo, su cuerpo no mostraba signos de golpes o contusiones. El abogado de Jeremy insistió en que Sheila, aunque mentalmente enferma, todavía estaba en buena forma física y era plenamente capaz de cometer el crimen. Su experiencia con armas y excelentes habilidades de tiro se usaron como argumentos para sugerir que ella podría haber sido la autora. También señalaron que la sangre de Sheila era más fresca que la de los otros miembros de la familia, lo que, según ellos, sugería que ella pudo haber matado a los demás y luego haberse suicidado. Tal vez esto se debió a un momento de conciencia tras el crimen o, como argumentó la defensa, a una reacción a la llegada de la policía. Después de escuchar estas teorías, la fiscalía las rechazó por completo. El silenciador encontrado en el armario tenía la sangre de Sheila, aunque debería haber estado en la carabina. Estas afirmaciones eran irrefutables. La defensa estaba en una posición difícil y no tenía argumentos lo suficientemente fuertes para contrarrestar el caso de la fiscalía. Según la fiscalía, el motivo de Jeremy para el crimen fue su enfado por los términos del testamento. El dinero fue la razón por la que organizó la masacre. El día del incidente, la criada vio a Sheila y no notó nada inusual en su comportamiento. Un día antes, otros 2 empleados también la habían visto con sus hijos y dijeron que parecía feliz y estable. Según el testimonio de Barbara Wilson, la secretaria de la granja, ella llamó a Neville alrededor de las 9:30 p.m. y sintió que había interrumpido una discusión. Bárbara dijo que Neville estaba descontento y parecía irritable cuando colgó, algo que nunca antes había hecho. Según ella, normalmente era una persona muy calmada. Fue durante ese tiempo, entre las 9:30 y las 10 p.m., cuando Jeremy salió de la casa de sus suegros para regresar a la suya. Tarde esa noche, regresó en una bicicleta que había pedido prestada a su madre unos días antes, evitando las carreteras principales para que nadie lo viera. Aprovechando una ventana abierta en el primer piso, Jeremy se coló y encontró el arma, que ya estaba preparada y cargada. Entrando en el dormitorio de sus padres, disparó 2 veces y mató a su madre, Jane. Luego, apuntó con el arma a Neville, pero su padre se había despertado e intentó defenderse. Ambos forcejearon y se trasladaron a la cocina donde Jeremy mató a su padre. Después, regresó al dormitorio y acabó con Sheila y los 2 niños. Para simular la escena de modo que pareciera que su hermana era la asesina, Jeremy colocó la carabina en la mano de Sheila, que ya estaba muerta. Luego, volvió a buscar su bicicleta y regresó a casa. Primero llamó a su novia, Julie, y casi reveló su emoción. Luego llamó a la policía, diciendo que su padre le había llamado. Esta llamada telefónica también despertó dudas entre los investigadores. Si Neville estaba en peligro, debería haber llamado a la policía en lugar de a su hijo. Y el teléfono en la casa Bamber no tenía rastros de sangre, mientras que, según el testimonio de Jeremy, su padre podría ya haber estado herido cuando llamó. Esto indicaba que el auricular había sido recolocado después del incidente. El propio comportamiento de Jeremy también generó sospechas. Si era cierto que su padre había pedido ayuda, ¿por qué no fue él mismo a la escena inmediatamente, aunque se tratara de su propia familia? Basándose en los hechos conocidos y suposiciones, el jurado se retiró para deliberar su veredicto. Antes de la deliberación, el juez expuso 3 preguntas clave que el jurado debía decidir. Necesitaban determinar quién era más confiable, Julie Mugford o Jeremy Bamber. También era crucial si creían que Sheila no era la perpetradora. El juez enfatizó que esta cuestión estaba vinculada a otra igualmente esencial. ¿Se disparó el segundo tiro fatal a Sheila con el silenciador puesto? Si la respuesta era afirmativa, eso descartaría por completo la posibilidad de que Sheila hubiera apretado el gatillo. Finalmente, realmente tuvo lugar la llamada de Neville Bamber a su hijo en medio de la noche. La ausencia de esta llamada minaba todo el testimonio de Jason. El 28 de octubre, tras más de 9 horas de deliberación, el jurado declaró unánimemente culpable a Jason Bamber
con una votación de 10-2, el mínimo requerido para la condena. Fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. En 1988, el secretario del Interior, Douglas Hurd, dictaminó que Bamber no sería liberado. El caso sigue siendo controvertido, aunque no existe evidencia directa que pruebe la culpabilidad de Jeremy Bamber. Él continúa cumpliendo su condena. Muchos creen que fue una injusticia y que la verdadera culpable fue su hermana, Sheila. Bamber sigue afirmando su inocencia presentando apelaciones. Su abogado argumenta que el veredicto estuvo sesgado debido al comportamiento agresivo de Jeremy en el tribunal. Jeremy Bamber cree que no hay pruebas que demuestren su culpabilidad y que muchos aspectos del caso siguen sin aclararse. No se realizaron pruebas en las manos de Sheila. La escena del crimen mostró indicios de violaciones en los procedimientos policiales, y aún existen sospechas de venganza por parte de la exnovia de Jeremy. Se realizó otro juicio en 1991, a petición de Bamber, pero para 1996, un oficial de policía había destruido la mayoría de las pruebas físicas. El equipo de defensa de Jeremy lo calificó como una vergüenza. En 1997, una prueba de ADN reveló la presencia de sangre de Sheila y de sus hijos en el silenciador, pero el resultado fue complejo e inconcluso. En 2012, expertos en armas de fuego de Estados Unidos y Reino Unido argumentaron que las heridas en los cuerpos eran incompatibles con el uso de un silenciador. En 2015, Jeremy Bamber presentó una apelación solicitando que todas las pruebas fueran entregadas a la defensa, bajo la figura de un abogado, y por ello fue sentenciado a 14 años adicionales de prisión por fraude. En un esfuerzo por encontrar pruebas que demostraran su inocencia, Bamber creó sitios web para discutir el caso y ofreció grandes recompensas a cualquiera que pudiera aportar evidencias que revirtieran el veredicto. El caso de la familia Bamber continúa atrayendo la atención pública y plantea muchas preguntas sobre la justicia del veredicto.